Sigamos estudiando juntos la historia de la antigua Grecia. En el video anterior habíamos visto cómo la primera etapa de la antigua Grecia comprendía el desarrollo de la civilización minoica, luego la micénica y posteriormente lo que se conoció como etapa oscura, etapa aproximada al año 1100, en la cual penetraban los dorios, los jonios y los eolios desde el norte de los Balcanes e iban conquistando y destruyendo todos los restos de civilización micénica y minoica que quedaban en el territorio griego. Ahora bien, lo que nos interesa a nosotros estudiar en el presente video es el desarrollo de la etapa posterior a la época oscura, conocido como etapa arcaica, que se desplaza o se desarrolla desde el 800 a.C. hasta el 490 a.C. Esta etapa arcaica es conocida también como Edad Media griega. Y vamos a ver cuáles fueron los sucesos o las características más importantes de la misma. Por ende, los invito a que pasemos ya a nuestra segunda imagen, donde estamos viendo un mapa de Grecia arcaica para aquel entonces. Uno de los procesos más importantes de esta época será la formación de los estados griegos. Formación de los estados griegos. Muy bien, estos estados griegos básicamente abarcaban pequeñas zonas y tenían una ciudad como centro, conocida con el nombre de polis. Estas polis eran muy importantes porque se concentraba la actividad urbana más relevante. Ahora bien, las polis también tenían una pequeña zona llamada acrópolis. Una zona alta en la ciudad donde se concentraba a su vez la mayor actividad, como estamos viendo aquí la Acrópolis ateniense. Y como estamos nombrando, dentro de las polis más importantes tenemos a Atenas, a Esparta, a Delfos, a Corintios, para nombrar algunas. Como decíamos, Esparta y Atenas eran las más importantes para aquel entonces. Y estas ciudades también comenzaron a acuñar su propia moneda hacia el año 680 a.C., lo cual comenzaba a marcar si se quiere, un desarrollo, una importancia en la evolución del comercio. Originalmente estas polis atenienses o espartanas eran gobernadas por un rey más una poderosa aristocracia. Y ya hagamos un espacio en nuestra pantalla para comentar un poquito las características más relevantes de las mismas. Esparta era muy poderosa en lo militar y a su vez estaba gobernada por reyes de diferentes familias que se transmitían el cargo por herencia. También es importante que destaquemos que Esparta fue una ciudad fundada por los dorios, estos pueblos bárbaros que habían penetrado desde la zona de los Balcanes. Con respecto a Atenas, Atenas también era muy importante para aquel entonces. Era, si se quiere, el motor del mundo griego, donde se desarrollaba la actividad comercial y cultural más importante. Ahora bien, cabe destacar que a mediados del siglo VII antes de Cristo, surgen un grupo de aristócratas llamados tiranos. Surgen los tiranos. Los tiranos querían acceder al poder de estas ciudades-estados. Eran unas especies de líderes que decían que venían a proteger a los más desfavorecidos. Ellos, digamos, de forma rápida, les lavaban la cabeza a las clases bajas para que estos los apoyaran en sus revueltas populares y así pudieran acceder al poder. Entonces, estos tiranos accedían al poder por medio de revueltas o golpes de estado, pretendiendo o haciendo notar que el pueblo los quería, pero en realidad no. Tomaban medidas negativas una vez que accedían al poder para el pueblo. Muy bien, es en este momento, posteriormente, mejor dicho, en el siglo VI antes de Cristo, y ya pasemos a ver a nuestros siguientes amigos que tenemos aquí, en donde no solo
aparecerán las reformas del rey Solón, uno de los reyes más importantes de la antigua Grecia, sino que luego le sucederá a su amigo Clístenes. Y Clístenes, que era un gobernante de Atenas del siglo VI, para que nos quede bien en claro, establecerá importantes reformas a nivel político que comenzarán a desarrollar los primeros gobiernos democráticos. Y seguramente ustedes se preguntarán qué es un gobierno democrático. Bueno, nosotros debemos decir ante todo que la democracia es una forma de gobierno en la cual el pueblo participa. Ya sea directa o indirectamente, por medio de los votos, de sus votos. Ahora bien, esta democracia que nosotros estamos describiendo del año 500 a.C. aproximadamente, era limitada, a diferencia de las democracias que nosotros podemos conocer de hoy en día. Las polis para aquel entonces eran pequeñas y había poca gente. Entonces, vamos allá a explicar un poquito cómo estaba organizada la democracia para aquel entonces. Nosotros decíamos que teníamos estas primeras formas de gobiernos democráticos. Entonces, en una primera instancia se formaban las asambleas populares. Pero cuando decimos populares no significa que todo el pueblo participaba, sino que participaba tan solo un 25% de la población, que eran los hombres libres. El otro 75% estaba formado por mujeres, niños y esclavos. ¿Qué hacían en estas asambleas? En estas asambleas se debatían sobre leyes, impuestos y diferentes medidas a tomar dentro del Estado. Luego apareció una segunda instancia conocido como los magistrados. Los magistrados eran hombres que controlaban las decisiones tomadas en las asambleas, las aprobaban o no, y las debatían. Y posteriormente estaba lo que se llamó Boule o Consejo de los 500, que era una etapa superior que tenía como función controlar a los magistrados. Así estaba organizada básicamente la democracia ateniense en esta etapa arcaica. Y es una de las características más importantes de la misma. Los invito ya que pasemos nuevamente a nuestra línea de tiempo para, ahora sí, invitarlos a que vean nuestro próximo video en donde estudiaremos el desarrollo de la etapa clásica griega y ver cómo la historia de Grecia evoluciona cada vez más.